Bienvenidos a este webinar sobre forense en sistemas Windows. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. Mi sitio web ya lo conocen, han debido ingresar para registrar su participación en el presente webinar y también mi correo electrónico mediante el cual pueden contactarme en caso lo crean pertinente. Vamos a iniciar entonces este webinar con una presentación sobre quién soy para aquellos quienes no me conocen. Eh, Tengo algunas certificaciones, he participado en algunos eventos, tanto a nivel local, nacional. Asimismo, estoy en las principales redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, a través del cual pueden contactarme y podemos mantener contacto. Los invito a contactarnos por estos medios, asimismo a través de mi correo electrónico y mi sitio web, de hecho. Vamos a iniciar entonces este webinar, el cual tiene una duración aproximada de una hora, bueno, unos 45 o 50 minutos desarrollando los contenidos del presente webinar. Y si el tiempo es generoso con nosotros, bueno, unos minutos finales y algunas preguntas genéricas. Bien, vamos a empezar entonces con los sistemas de archivos Windows. El webinar, como comprenderán, está orientado a una de los procedimientos o uno de los procesos realizados en todo el ámbito del forense de computadoras. Hay toda una metodología la cual les expondré durante el desarrollo del curso, el curso de informática forense, el cual vamos a iniciar, donde hablamos de fases como la identificación de evidencia digital, la captura de la evidencia, el análisis, posteriormente el reporte o la documentación. Y bueno, hay una metodología la cual se debe de seguir. Dentro de todos esos procedimientos podemos encontrarnos contra sistemas, podemos encontrarnos a sistemas operativos Windows, a sistemas operativos Linux, a sistemas operativos Mac, y bueno, eso solamente hablando de computadoras. Pero en el ámbito del forense de celulares, forense de redes, bueno, forense de la nube, son otros ámbitos también muy interesantes y muy relevantes para el ámbito forense digital. Entonces, puntualmente abarcando el tema del forense a los sistemas Windows, el sistema operativo Windows contiene una amplia cantidad de oportunidades para hacer la recuperación, por ejemplo, forense de documentos borrados, visualizar las actividades de los usuarios y también diversos artefactos en el sistema. Entonces, en el presente webinar les voy a mencionar cuáles son aquellas tareas comunes las cuales se deben de realizar durante una investigación contra sistemas Windows y especialmente mencionando consideraciones o temas puntuales como el sistema de archivos en el cual se escribe la evidencia, y también les mencionaré algunos alcances o algunas herramientas las cuales ustedes pueden utilizar, considerar utilizar. Asimismo, yo prefiero hacer a los procedimientos y mostrarle los ejemplos de manera manual. Consecuentemente, ustedes pueden automatizar estos procedimientos. Vamos a empezar con el primer punto. El primer punto son los sistemas de archivos en Windows. A ver, cuando hablamos de los sistemas de archivos Windows, el sistema operativo Windows tiene principalmente dos generaciones de sistemas de archivos disponibles para los usuarios. El primero es el sistema de archivos FAT, o File Allocation Table, por sus siglas en inglés, y fue utilizado desde versiones anteriores en los sistemas Windows y también MS-DOS. Creció desde el sistema de archivos de 12 bits, denominado como FAT12, hasta el sistema de archivos de 32 bits, denominado como FAT32. El segundo sistema de archivos es NTFS, o New Technology File System, por sus siglas en inglés, y fue introducido con el ya antiguo sistema Windows NT, y es utilizado hasta las versiones más recientes de Windows. En este punto, de los sistemas de archivos Windows, debemos conocer, por ejemplo, el tema del registro de arranque maestro o registro de inicio maestro. Debemos conocer cómo se estructura un sistema de archivos FAT, cómo es factible recuperar particiones FAT y también cómo es factible recuperar particiones a nivel de NTFS. Solo para darles un alcance muy breve de este punto. En el caso del registro de inicio, del registro de arranque maestro,
Este es el primer bloque en una unidad. ¿Ok? A este primer bloque en una unidad se le conoce como el MBR o Master Boot Record o Record. Entonces, este registro le indica a la BIOS dónde el disco debe ir a continuación para arrancar o, bueno, o iniciar el sistema, para ser más exacto. Ahora bien, en lo referente al sistema de archivos FAT, bueno, es muy frecuente encontrar algunos dispositivos actuales utilicen este tipo de sistema de archivos. En su estructura, un sistema de archivos FAT puede ser muy fácil de entender y asimilar porque tiene estructuras bastante sencillas. Frecuentemente, cuando interactuamos con una unidad USB, me refiero a los memory sticks, estos de 16, 32 gigas o menos, de menos tamaño, generalmente utilizan un FAT. Podría ser incluso FAT12, FAT16, pero frecuentemente es el FAT32, de acuerdo a la cantidad de espacio la cual deben de manejar. Ahora bien, como les decía, en el caso de FAT, es un conjunto de estructuras bastante sencillas de entender y asimilar. Frecuentemente también vamos a tener o deberemos interactuar con las marcas de tiempo. Es decir, en FAT hay 3 marcas de tiempo: modificado, acceso y creado, las típicas MAC. Ahora bien, cuando hablamos también de sistemas de archivos, debemos mencionar los sistemas de archivos NTFS. En el caso de NTFS, sí, su estructura es algo más compleja, no difícil, sino compleja. Tiene diversas estructuras, por ejemplo, la MFT, la Master File Table, eh, tiene también lo denominado como metaarchivos, ¿correcto? Estos metaarchivos guardan información sobre los archivos. Hay una estructura más amplia, más diversa. Pero en ambos casos, se use FAT12, 32, 16, o se utilice NTFS, es factible en primera instancia hacer un procedimiento de recuperación de particiones. Yo voy a primero mencionar estos conceptos y luego haré las demostraciones para no dividir las explicaciones, ¿ok? Voy a hacer las explicaciones de los conceptos, son 3 conceptos fundamentales, y luego haremos las demostraciones hasta el final del presente webinar. Otro de los puntos importantes y frecuentemente consultados, y como comprenderán tal vez es uno de los más interesantes y más frecuentemente requeridos en el ámbito forense digital, es la recuperación de archivos. Esta es una de las tareas, reitero, más comunes requeridas en cualquier investigación forense. Encontrar y recuperar archivos, los cuales han sido borrados desde el sistema, puntualmente desde el sistema de archivos, utilizándose en una computadora, en una laptop, en un servidor. Si se encontrase, por ejemplo, archivos borrados de manera masiva, antes de realizar la imagen forense, esto frecuentemente puede ser un indicador de a quien se le acusa de algo o a algún sospechoso, una persona, ha intentado ocultar algo. Es un indicio. Ahora, el recuperar archivos borrados con las herramientas forenses modernas, actuales, es una tarea compleja. Dependiendo del lapso de tiempo entre cuando los archivos fueron borrados y cuando estos empezaron a ser recuperados, muchas herramientas para la recuperación de archivos, obviamente, permiten visualizar o previsualizar, examinar y recuperar archivos borrados desde un sistema. Entonces, aquí también debemos tener otras consideraciones adicionales. No solamente es el tiempo, el cual transcurre desde borrado el archivo hasta su correspondiente intento de recuperación, sino depende al uso del sistema, depende también del dispositivo sobre el cual se almacena. Por ejemplo, en los dispositivos SSD o discos de estado sólido, la recuperación de archivos se torna en un escenario diferente a los clásicos dispositivos, como por ejemplo los discos duros mecánicos. Entonces, aquí en la recuperación de archivos debemos considerar cómo se realiza la recuperación de archivos, cuáles son los factores afectando la capacidad de recuperar. Debemos también mencionar el concepto de espacio sin asignar, y para brevemente mencionarles esto, es simplemente aquel espacio sobre el dispositivo de almacenamiento ocupado por archivos los cuales ya no son direccionados o el sistema operativo, vamos a denominarlo y decirlo de manera sencilla, el sistema operativo no ve, o para el sistema operativo ya no existen, ¿ok?
Y también es factible recuperar datos del espacio no asignado o sin asignar, porque los archivos o los contenidos de los archivos, ya sea de manera total o parcial, borrados, aún permanecen en el dispositivo de almacenamiento, y me refiero de manera clásica a los dispositivos de almacenamiento tradicionales. Les reitero, en los discos ya de estado sólido, esto ya torna o se torna en otro escenario. Ahora bien, es muy frecuente también en el tema de recuperación de archivos, se solicite este servicio con la condición o como con una condición previa de la factibilidad de recuperar. Es decir, se solicita un servicio de recuperación como si fuese factible recuperar ya sea la totalidad de esto. Y reitero, como comprenderán, en el caso de recuperación de archivos depende de muchos factores. Entonces, cuando alguien solicita recuperar archivos, siempre se debe de explicar la factibilidad de la recuperación de los archivos depende del escenario. Y en forense digital, la palabra depende es altamente, altamente reiterativa y frecuente. Ustedes la lean y la escuchen. Entonces, siempre cuando se solicitan diversos servicios forenses, se debe de explicar todo el procedimiento. Muchas personas creen todos los archivos se pueden recuperar, y si alguien borró, por ejemplo, un archivo hace 3 años, podría ser factible recuperarlo en la actualidad, pero eso depende del escenario. O alguien quien eliminó un archivo el día de ayer, el día de hoy tal vez no pueda ser recuperado. Entonces, esto depende del escenario, ¿ok? Para propósitos forenses, no necesariamente es, bueno, aunque debería ser ideal recuperar todo el archivo por completo, para la perspectiva forense, así sea una parte, un clúster del archivo recuperado y este clúster contenga algún tipo de evidencia, eso puede ser útil en una investigación. Entonces, en algunos casos, no necesariamente todo el archivo es de utilidad. Lo ideal sí, pero frecuentemente hay escenarios muy complejos en los cuales un fragmento de un archivo ya es evidencia útil para una investigación, o al menos para guiar o servir como una línea guía para realizar la investigación. Ok. El tercer concepto del cual voy a mencionar en este análisis a sistemas Windows, o el forense sistemas Windows, son los diversos artefactos de un sistema Windows. Veamos. Durante el proceso en el cual ustedes utilizan un sistema Windows, muchos archivos son creados, borrados, modificados y accedidos. Algunos de estos patrones o tipos específicos de cambios son lo suficientemente únicos para exponer o para permitir exponer sin duda una cierta acción se realizó. Si se fallase entonces en determinar si existen o no estos artefactos, se podría bosquejar conclusiones incorrectas o no ser capaz de sustentar los argumentos para un caso. Recuerden, cuando están haciendo una investigación forense o un forense de computadoras, generalmente van a reportar a alguien quien solicitó este tipo de procesos. Los artefactos en Windows se convierten entonces en puntos claves para una investigación forense y frecuentemente van a conducir a la investigación de evidencia clave. Entre los diversos artefactos, porque un sistema Windows tiene muchos artefactos y estos varían de acuerdo a la versión del sistema operativo, el caso de un Windows XP, un Windows 7, un Windows 8, un Windows 10, un Windows Server, en algunos casos tienen una diferencia radical en cuanto a los artefactos. Algunos de ellos se mejoran, se actualizan, cambian, se añaden. Entonces, en las versiones más recientes se le añade artefactos y en algunos casos hay una complejidad para añadir, para analizar esos artefactos, conocerlos y luego posteriormente analizarlos. Entonces, vamos a hacer ahora sí los ejemplos y las demostraciones. Bueno, no sin antes invitarlos cordialmente al curso de informática forense, el único curso de informática forense al cual se dedicará. Las fechas y los horarios los pueden encontrar en ese enlace, el cual les estoy enviando. Están cordialmente invitados a participar en el mismo. Vamos a desarrollar, así como les estoy mostrando y lo mostraré luego, a través de ejemplos, demostraciones, prácticas. Personalmente considero la mejor manera de
asimilar ciertos contenidos es mediante los ejemplos, las prácticas, y claro, realizando las explicaciones pertinentes. De hecho, voy a exponer una parte teórica, tratando de ser lo más breve y lo más puntual posible durante el desarrollo del curso, y las explicaciones más extensas las haré con la ayuda de los ejemplos, mostrándoles los ejemplos tal y como lo voy a hacer en este momento. ¿Ok? Entonces, voy a hacer estos 3 puntos, los cuales les he mencionado como una introducción al análisis o al forense digital a sistemas Windows, así como lo hago en los cursos. Entonces, allí pueden tener más información, cordialmente invitados, ya luego les daré algunos alcances adicionales. Entonces, vamos con las demostraciones. Ok, aquí. Para mis propósitos voy a utilizar una máquina basada en Linux. En este caso es la máquina virtual SIFT. ¿Ok? Voy a empezar con el punto relacionado con las particiones. A ver, cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento de forense de computadoras, puntualmente de todo el campo del forense digital, frecuentemente vamos a tener el honor de analizar muchas imágenes forenses capturadas previamente, o tal vez ustedes vayan a realizar el proceso de captura. Bueno, todo esto lo vamos a detallar ya luego en el curso. Para ser puntuales, yo aquí ya tengo una lista, un directorio de diferentes imágenes forenses y voy a utilizar unas de ellas. Perdón. Bueno, tengo diferentes imágenes y demás. Yo voy a utilizar la siguiente. Aquí tengo una imagen forense de nombre Win7IMG, ¿ok? La cual contiene una imagen forense de un dispositivo de almacenamiento de un sistema operativo Windows. Ahora bien, en lo referente a las particiones, ¿correcto? En lo referente a las particiones, así como ustedes pueden intentar recuperar archivos, también pueden tratar de recuperar particiones. Entonces, para empezar, menciono lo siguiente. Hay un conjunto de herramientas de nombre de SleuthKit, ¿okay? Un conjunto de herramientas para realizar análisis forenses sobre volúmenes de sistemas de archivos. Entre esas herramientas incluidas en SleuthKit, la cual, claro, utilizaremos también en el desarrollo del curso, tengo la herramienta MMLS, para aquellos quienes no sé, y han manejado Linux, con el comando man pueden obtener información de las diferentes herramientas. Entonces, la herramienta MMLS simplemente va a mostrarles la disposición de las particiones en un sistema de volumen, es decir, las tablas de particiones entre todas ellas. Aquí podemos ver entonces, cuando hemos ejecutado el comando, esta imagen forense está constituida de 3 áreas, vamos a denominarlas así, o 3 partes. Entre todas esas partes nos indica dónde inicia, el sector donde inicia, el sector donde finaliza, y también nos indica la información, por ejemplo, una tabla primaria, un espacio sin asignar y un espacio correspondiente a un sistema de archivos, en este caso NTFS, ¿ok? De un sistema Windows. Así como hay espacios sin asignar a nivel de sistema de archivos, también hay espacios sin asignar a nivel de particiones. Les decía, ustedes pueden recuperar particiones. En el caso de la recuperación de particiones, ustedes deben de conocer cómo identificar esas particiones. Así como algunos archivos, tipos de archivo, tienen identificadores en la cabecera y hasta en la parte final, también las particiones tienen ciertos identificadores. Basándose en eso, ustedes manualmente podrían y estarían en la capacidad de recuperar particiones manualmente, así como se puede recuperar archivos de manera manual. Basándome en ello, en el conocimiento de estos identificadores, voy a utilizar la herramienta sudo, voy a utilizar sudo con XXD para visualizar esta imagen forense. ¿Okay? Voy a visualizar toda la imagen forense. Bueno, XXD es una herramienta la cual, bueno, en esencia la voy a utilizar como un editor hexadecimal. Me va a permitir realizar un volcado. En realidad la herramienta XXD, bueno, tiene otras capacidades, pero en esencia ahora mismo me interesa hacer un volcado, me visualice como si fuese un editor hexadecimal el contenido. Aquí ustedes pueden ver
el contenido, en primera instancia, en la columna izquierda hay un offset. Para ustedes lo asimilen, piensen en un offset como en un desplazamiento, en el cual yo puedo ubicar una parte o un área de datos. Si yo quiero, por ejemplo, por aquí, referenciar esta parte de código de datos, para ser más exactos, datos, simplemente lo referencio a través de su offset. ¿Ok? Un desplazamiento hacia este punto de datos o esta parte de datos. Esta parte intermedia es la representación en hexadecimal de los datos y esta parte, perdón, izquierda, ¿okay? Todas estas partes izquierda, perdón, derecha, es la representación en ASCII. Como comprenderán, no todos los códigos se pueden representar en ASCII y por algunos casos pueden ver punto, punto, punto. Ahora bien, ya, bueno, dicho esto, vamos a puntualmente a las particiones. En el caso de las particiones, ¿ok? Estoy visualizándolo, les voy a mencionar lo siguiente. A ver, para ustedes vean cómo es factible trabajar al nivel de o cómo se trabaja a nivel forense. Bueno, yo puedo identificar en este caso una partición NTFS analizando los códigos. Bueno, aquí ya en este offset 00001B0 tengo este identificador, ¿ok? Este identificador el cual está aquí. Aquí inicia el 8020, ¿ok? 8020 y a continuación tengo el 2107 FF00 y muchos códigos más. ¿Por qué es de mi especial interés el 8020? Bueno, es de mi especial interés el 8020 porque este es el identificador de una partición NTFS. A ver, les menciono. Existen 16 bytes, los cuales hacen una entrada de partición. Es importante conocer esto para encontrar la información pertinente. Y también todos estos códigos hexadecimales a partir de aquí tienen un significado. Diferentes sistemas operativos pueden tener diferentes disposiciones de partición. ¿Okay? En el caso de un Windows 7, por ejemplo, la partición inicia en el sector 2048. Si remontamos al resultado del comando mmls, ustedes pueden ver aquí dónde inicia, en el 2048, sector 2048. Entonces, en este caso también podemos corroborar eso. Ok, los sectores desde el 0 al 2048 corresponden a la tabla MBR, Master Boot Record. La primera partición es la partición del sistema. La segunda partición es probablemente algo como el directorio C, denominado ya a nivel de sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Windows XP, la partición inicia en el sector 63, del sector 0 al 63 es la tabla de partición de la MBR, pero para propósitos del ejemplo, aquí les voy a explicar lo siguiente. Este 80, ¿ok? Este 80, este byte, es el estado de la partición. ¿Okay? Aquí empieza, reitero, 80, 20 y demás. Cuando está activa, tiene el código 80. Si no estuviese activa, tiene el 00. En este caso, el 80 significa la partición está activa. El siguiente código, el 20, ¿ok? Corresponde a la cabeza o la cabecera donde inicia la partición. El siguiente está constituido de 2 bytes, por eso es 2100, corresponde al sector y cilindro donde la partición inicia. El siguiente, es decir, el 07, corresponde al tipo de partición. En este caso, el 07 corresponde a NTFS. Y luego tenemos, por ejemplo, el FF, ¿ok? Es la cabecera donde la partición finaliza. Luego tenemos aquí 2 bytes, ¿ok? Correspondiente, por ejemplo, a el sector y cilindro donde la partición también finaliza. Luego por aquí tenemos, ¿ok? Un 00,
08, 00, 00, es decir, tenemos 4 bytes. La distancia en sectores desde la tabla de partición hacia el primer sector de la partición, es decir, el sector donde se inicia. Y a partir de aquí tenemos también otros 4 bytes correspondientes al número de sectores en la partición, es decir, la longitud de la partición. Todos estos significados, o todos estos significados de estos códigos hexadecimales, ustedes lo pueden interpretar conociendo su significado. Ahora, esto fácilmente ha sido interpretado por el comando MLS, el cual les dice dónde empieza el sector donde inicia la partición, el sector donde debe finalizar la partición y la longitud. Y adicionalmente el código correspondiente a la partición NTFS, el cual, recuerdan, el 07 corresponde al sistema de archivos NTFS. Entonces, a este nivel se llega en el forense de computadoras. Ahora, bueno, de hecho hay herramientas las cuales facilitan esto. Una de estas herramientas es TestDisk. ¿Okay? Bueno, la herramienta TestDisk permite escanear y reparar particiones de discos y soporta una gran cantidad de particiones. Algunas veces, bueno, espero se hayan enfrentado a una situación por error, por ejemplo, formatea una unidad, un dispositivo de almacenamiento, el cual tenía 3 particiones. ¿Ok? Y por error, sobrescriben la información de las particiones. Entonces, es altamente probable, dependiendo del escenario bajo investigación o bajo análisis, ustedes tengan la capacidad de recuperar particiones perdidas. O alguien intencionalmente oculta una partición, desactiva una partición para que el analista forense no pueda visualizarla cuando, por ejemplo, la computadora está en funcionamiento. ¿Ok? Hay diferentes escenarios los cuales puede enfrentar. Ok, en el caso de TestDisk, bueno, simplemente llamo a TestDisk, ¿ok? Lo voy a ejecutar contra esta imagen forense. Cuando ejecuto TestDisk con esta imagen forense, estoy ejecutándolo contra toda, me muestra la información de la imagen, en este caso, como si se tratase de todo el disco duro original. Y yo puedo simplemente, presionando la tecla Enter, proceder con el análisis de esta imagen o de este disco duro. Tengo diferentes opciones. Bueno, la herramienta y la mayoría de herramientas de este tipo tienen muchas opciones. En primera instancia trata de detectar cuál es el tipo de partición. Tenemos particiones FIGPT, Umax, Apple, bueno, y demás, Sun Solaris, Xbox y otros. Voy a dejarlo como Intel. Trata de identificar automáticamente esto basándose en lo ya mencionado. Les muestra partición de las cabeceras o cabezales o sectores, cilindros y demás. Y yo puedo hacer un proceso muy sencillo, el cual consiste en analizar la estructura de la partición actual y buscar por particiones perdidas. Bueno, tengo las opciones como utilidades para el sistema de archivos, cambiar la geometría, modificar opciones, escribir el código MBR hacia el primer sector, borrar todos los datos y demás. Yo voy a hacer un ejemplo muy sencillo, una búsqueda rápida de particiones, por ejemplo aquí, ¿ok? Y simplemente me muestra esa información, ¿ok? Aquí me está mostrando las particiones contenidas en esta imagen forense o podría ser también en un disco duro. Entonces, aquí yo puedo hacer diferentes acciones, puedo hacer una búsqueda aún más profunda, ¿correcto? Una búsqueda, como ven aquí, dice Deeper Search, una búsqueda más profunda. O puedo escribir también la estructura de la partición hacia el disco. A mis propósitos, bueno, no voy a hacer una búsqueda más amplia. Ahora bien, voy a también mencionarles lo siguiente. Cuando ustedes están realizando este tipo de procedimientos directamente en la imagen forense, en la imagen réplica, deben tener mucho cuidado en primera instancia tener otra copia. Por metodología y por buenas prácticas se hacen 2 imágenes forenses de la evidencia original. Y por metodología forense jamás deben de escribir en la evidencia original. Entonces, estas imágenes están en modo de solo lectura y las herramientas deben de únicamente leer, más nunca deben escribir. Entonces, de esta manera ustedes pueden visualizar y hasta podrían recuperar particiones perdidas. En este caso, bueno, no hay ninguna partición perdida.
Ok, correcto. Vamos a salir de aquí. Muy bien. Ahora bien, el segundo ejemplo, el cual les quiero mencionar sobre el análisis de sistemas o forense digital a sistemas Windows, es el tema de recuperación de archivos borrados. ¿Ok? Bien. En el caso de la recuperación de archivos borrados, también voy a hacer uso de la herramienta o el conjunto de herramientas de SleuthKit. Personalmente, bueno, en el desarrollo del curso, el cual están correctamente invitados a participar, se van a percatar de, si ustedes entienden cómo realizar los procedimientos manualmente en consola, el utilizar herramientas gráficas o herramientas automatizadas les resultará luego muy fácil. Bueno, cualquier profesional forense del área debe de manejar estas capacidades a este nivel, ¿ok? Entonces, es mi propósito y mi interés ustedes puedan llegar a este nivel y conozcan y hagan los procedimientos a este nivel. Por ejemplo, una de las maneras en las cuales ustedes pueden recuperar o intentar recuperar archivos manualmente es la siguiente. Voy a utilizar nuevamente la herramienta MMLS para visualizar la disposición de las áreas de datos o de las partes de esta imagen forense. ¿Por qué necesito esto? Porque voy a utilizar una herramienta de nombre FLS, parte de SleuthKit. Bueno, FLS es una herramienta la cual me permite listar nombres de directorios y nombres de archivos en una imagen de disco. Tiene muchas opciones para yo utilizarlas. Puntualmente voy a utilizar FLS para me liste o me permita conocer cuáles son los archivos borrados o eliminados de esta partición. La partición puntualmente va a ser la NTFS. Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero, ok, voy a utilizar FLS con guión o voy a indicarle el offset. Este offset está indicándole la herramienta anda al sector 2048 porque allí es el inicio del sistema de archivos NTFS el cual yo requiero analizar. Y con guión D le estoy indicando, por favor, muéstrame los archivos borrados o eliminados de toda esta imagen forense. Claro, va a únicamente empezar en el sector 2048 y analizará toda la información de este sistema de archivos NTFS, tratando de mostrarme cuáles son los archivos borrados. A ver, allá, pequeño, pequeño, hacerlo así. Permítanme. Ok, no me está mostrando. Faltó incluir la dirección "-r", ¿ok? La opción "-r" me permite hacer una búsqueda recursiva en todo el sistema de archivos. Entonces, todo aquello lo cual están visualizando allí son archivos borrados. Según este. Ok. Bueno, aparte de todos los archivos eliminados o borrados, hay este directorio, ok, bueno, voy a tratar de subir por aquí, en el cual ustedes pueden ver este punto, ok,
donde hay un directorio de nombre Orphan Files. Bueno, en realidad este archivo Orphan Files, este directorio no existe, ¿ok? Esto simplemente es mostrado por DesLuteKit, ¿ok? Bueno, voy a mencionarles lo siguiente. A ver, permítame que encuentre el archivo. Hay un archivo el cual quiero hacer la demostración para este propósito, el cual debería estar por aquí, 46.523, y no lo encuentro, 46.523, no lo encuentro aquí, no está. Ya, eso debería estar en la parte de otros archivos, permítanme, a ver. Sudo fs. Ok, a ver si lo tengo por aquí. Perfecto, este debe ser. Voy a tratar de encontrar ese archivo, ok, el cual voy a utilizar para la demostración. Veamos si lo encuentro. Ok, bueno, lo voy a direccionar directamente para no reiterar la búsqueda. A ver, aquí en este listado, ok, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un número aquí, el cual es el inodo, ok, la información del inodo. ¿Por qué me resulta importante el obtener esto? A ver si lo puedo encontrar por aquí. Ok. Aquí, por el número del inodo. Ajá, acá está. Ok. Voy a recuperar este archivo. Ok, voy a recuperar este archivo. Por ejemplo, por el número de inodo, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a utilizar otro comando, ok, el cual es iCat, el cual va a permitirme todo el contenido copiarlo a un archivo. Es decir, me va a permitir extraer el contenido de un archivo basando en su inodo y copiarlo hacia un archivo el cual yo decida. El comando iCat lo voy a ejecutar de la siguiente manera. iCat el offset y el inodo, el cual fue mostrado por el comando fls. Todo esto lo voy a guardar a un archivo de nombre, bueno, el archivo original yo lo puedo poner, ¿ok? En la parte superior había, el nombre era Google y algo más, pero yo lo voy a dejar en Google, ¿ok? Para propósitos del ejemplo. ¿Bien? Es decir, va a ir hacia esa posición, hacia ese nodo y va a extraer el contenido de ese archivo. Y lo va a copiar en el archivo de nombre google.png, ¿ok? Entonces, si listo el archivo google.png, ahí está. Voy a utilizar el comando file, me proporciona información, me dice es un archivo de datos PNG, ok, perfecto. Lo puedo previsualizar, lo podría previsualizar así, con el comando xxd, ok, para hacerlo más explícito y pueden ver las cabeceras comúnmente relacionadas con el formato PNG. Y bueno, claro, puedo visualizarlo un visor gráfico, el archivo google.png. Entonces, esta es una manera en la cual manualmente ustedes pueden recuperar los archivos borrados desde un sistema de archivos. Puntualmente en este caso es NTFS, ¿ok? Pero estos son los archivos borrados. Hay archivos, los cuales están en lo denominado como un espacio no asignado o espacio sin asignar. Archivos huérfanos, como también es una denominación, los cuales ustedes visualizan o visualizaron
en este listado de aquí, ¿ok? En este directorio, el cual en realidad no existe este directorio, simplemente es una denominación de la herramienta FLS. Estos archivos huérfanos, ¿ok? Son archivos borrados, los cuales tienen metadatos de archivos en el sistema de archivos, pero no pueden ser accedidos desde el directorio raíz. Entonces, en la mayoría de sistemas de archivos, los metadatos del archivo, como por ejemplo los tiempos o en cuáles bloques está asignado el archivo, son almacenados en una ubicación diferente a la del nombre del archivo. Entonces, el nombre apunta hacia la ubicación de los metadatos, siendo posible para el nombre de un archivo borrado, podría ser, por ejemplo, reutilizado, eh, pero aún así, los metadatos del archivo van a existir. Entonces, en el caso de SleuthKit, se los denomina a estos archivos huérfanos, porque no tienen un padre. ¿Ok? Padre me refiero a la estructura del sistema de archivos. O al menos el directorio raíz no es el padre original, vamos a denominarlo de esa manera. Entonces, en SleuthKit, en esta herramienta por excelencia para el forense, el análisis forense, los archivos huérfanos están listados dentro de este directorio, signo de dólar, orphan files, en el directorio raíz. Ahora, reitero, este directorio no existe en la imagen forense. Es solamente una manera virtual, la cual SleuthKit proporciona o le permite proporcionar o permite acceso hacia los metadatos existentes. Entonces, nosotros también podemos extraer o tratar de recuperar estos archivos. ¿Cómo lo podemos hacer? También a través de su inodo. Para mis propósitos voy a utilizar, veamos, este de aquí, ¿ok? Este archivo, plano cerrado entre corchetes 1, lo voy a hacer de una manera similar a la ya indicada. En este caso es un archivo JPG. Voy a colocar el nodo. Y bueno, el comando es similar, el offset y todo lo demás. ¿Ok? Perfecto. Recupera el archivo. Nuevamente lo verifico. ¿Está? Dice comando file, me dice es un archivo JPG, datos de imagen JPG, JFI estándar, ratio, densidad y demás. Procedo a visualizarlo o una previsualización muy sencilla. Pueden ver aquí también la clásica cabecera de un archivo JPG, el cual es el FFD8, ¿ok? Y pueden, por ejemplo, aquí ver Adobe, Daki, ¿ok? Interesante. Vamos a previsualizarlo. Visualizo, en este caso, el archivo. Noten lo siguiente. Estoy seguro lo notan. Aquí pueden visualizar ustedes un archivo y es potencialmente muy parecido a un icono, ¿ok? Pero hay una primera parte, ¿ok? La cual corresponde a potencialmente la imagen original. Pero pueden ver la segunda parte del archivo, ¿correcto? Está distorsionado o al parecer no corresponde al archivo original. Y esto puede ser por una razón muy sencilla. Estos archivos, como ya les he mencionado, existen o estos, para ser más exactos, las partes de este archivo aún residen en el dispositivo de almacenamiento, ¿ok? Pero ya no están bajo el control del sistema operativo. Es decir, el sistema operativo podría haber decidido escribir otro archivo en la mitad del archivo o en la mitad de los sectores donde estaba el archivo original o en la mitad de los clústeres donde estaba el archivo original. Por tal razón, la herramienta va a recuperar, sí, supuestamente donde estaba ubicado este archivo, pero ahora donde estaba ubicado parte de este archivo, ahora corresponden a datos de otro archivo. Entonces,
Por eso les mencionaba inicialmente, aunque el archivo original no pueda ser recuperado de manera total, al menos un fragmento o una parte para el propósito del forense de computadoras o el forense digital ya es evidencia. ¿Ok? Entonces aquí, si nosotros ya lo visualizamos a nivel hexadecimal, lo cual es lo ideal, podemos visualizar, ¿ok? ¿Qué más? Podemos analizar la estructura completa. Si nosotros conocemos un archivo JPG, tiene una cabecera de código FFD8 y debería tener un pie de código FFD9, aquí no vemos ese código final. Ahora, puede haber también la opción, parte del archivo puede haber sido sobrescrito o no se pudo recuperar completamente todo el archivo. ¿Ok? En este caso, por la información obtenida de la cabecera, porque generalmente en toda esta parte se almacena información sobre la estructura del archivo, es decir, tamaño, profundidad, bits y demás, indica el archivo sí tiene el tamaño consistente, pero los datos, tal vez por aquí, vamos a suponer, porque claro, eso se puede identificar de manera muy exacta, por aquí ya esto pertenece a otro archivo, ¿ok? Y solamente la primera parte corresponde al archivo original, tal como lo ven aquí. Entonces, eso, aunque parcialmente recuperemos parte, bueno, para no redundar, aunque hayamos podido obtener parcialmente el archivo original, esta evidencia puede ser importante para su investigación. ¿Bien? En el caso de un JPG puede suceder esto. En el caso de un archivo Word, por ejemplo, es altamente probable no puedan abrir el archivo Word porque está parcialmente dañado. Pero pueden analizarlo a nivel hexadecimal y a nivel hexadecimal encontrar rastros, cadenas, algo de evidencia, lo cual pueda ser útil. Bueno, esto ya les explicaré con mayor detalle luego en el curso. Ok, y bueno, antes de que el tiempo nos gane, les muestro, por ejemplo, hay una herramienta de nombre Photorec. La herramienta de nombre Photorec permite recuperar archivos perdidos desde el disco duro, o por ejemplo puede ser una cámara digital o un CD-ROM, ¿ok? Tiene interesantes capacidades Photorec. Ustedes pueden intentar utilizarlo. Por ejemplo, yo simplemente lo voy a ejecutar de una manera muy sencilla contra la imagen forense. ¿Dónde estaba? Ok. Aquí, así no vale ser. Photorec. ¿Ok? Ahí está. Muy similar a Testix en cuanto a su interfaz. Entonces simplemente ustedes seleccionan la unidad, ¿ok? Les va a mostrar si quieren realizar una búsqueda de toda la partición o tal vez del área no particionada, incluyendo obviamente la partición. Esto significa todo el disco, es decir, no partition es todo el disco, incluyendo la partición. Ahora, la herramienta Photorec se basa en patrones y tiene diferentes opciones, las cuales ustedes pueden configurar. La herramienta Photorec también tiene la posibilidad de buscar por diferentes tipos de archivos. Ustedes pueden seleccionar buscar archivos doc, PDF y demás. Mucha de la información podría recuperarla a nivel del sistema de archivos, pero también puede hacer una búsqueda secuencial, es decir, basándose en lo denominado como carving o reconstrucción. Es decir, no hacer caso a la información obtenida del sistema de archivos, sino simplemente recorrer el sistema de archivos o recorrer el disco, para ser más exactos, todos los espacios, todos los sectores, y tratar de reconocer patrones de este es un archivo JPG, este es un archivo DOC, este es un archivo PDF. Y basándose en eso, ir recuperando archivos. Este es un proceso relativamente lento, dependiendo si ustedes seleccionan una gran cantidad de tipos de archivo. Obviamente, si seleccionan ciertos tipos de archivo, esto va a demandar más tiempo. Así solamente seleccionasen, quiero recuperar archivos JPG, DOC o demás. ¿Ok? Esto igual va a recorrer todo el sistema de archivos o todo el disco duro original, dependiendo de cuáles sean sus requerimientos. Ok, bueno, antes del tiempo nos gane, porque siempre es bastante gano. Tercer punto, el cual es muy común y muy importante en un forense digital a sistemas Windows, es los artefactos. Entonces voy a tratar de hacer algo muy puntual, siempre el tiempo es corto en esto, pero vamos a hacerlo así. Voy a hacer lo siguiente. Cuando ustedes hacen análisis forense, es muy frecuente el deber montar un sistema de archivos. Cuando se menciona la palabra montar,
piensen como habilitar un sistema de archivo y ustedes lo puedan acceder y trabajar como si fuese una unidad más en su sistema de análisis forense. Entonces, a partir de la imagen, yo lo monto, en este caso, bueno, estoy utilizando el comando mount con ciertas opciones. Bueno, el propósito de todos estos comandos es simplemente montar el sistema de archivos dentro de la imagen forense bajo mi análisis en un directorio de nombre MNT Windows Mount 2. Cuando yo monte, voy a poder ingresar a este sistema de archivos, voy a poder listarlo, recorrerlo, trabajarlo como si se tratase de una unidad más en mi sistema de análisis forense. Entonces, esto también es un procedimiento muy importante porque me permite tal vez realizar procedimientos como copiar archivos, escanear con un antivirus, con un anti-malware, revisar archivos directamente, pero siempre deben de tener en consideración, la evidencia siempre debe ser montada en modo de solo lectura. Por error podrían tal vez escribir, entonces automáticamente no va a ser posible. Bueno, entre los diferentes artefactos, porque hay muchísimos artefactos, ya luego en el curso ustedes conocerán todos los artefactos o la mayoría de artefactos en Windows y cómo analizarlos con las herramientas pertinentes, les voy a mostrar, por ejemplo, el archivo de paginación. Bueno, el archivo de paginación permite ustedes guarden, ¿ok? Es todo un proceso en la memoria de Windows y también la memoria de Windows lo vamos a detallar, los cuales páginas de memoria principal de la memoria RAM son copiadas al dispositivo de almacenamiento o al disco duro. Entonces, en una investigación forense es altamente probable que ustedes puedan recuperar información o datos la cual estuvo en algún momento en la memoria RAM principal, aunque el sistema ya esté apagado. Lo ideal es cuando ustedes hagan una intervención en un sistema en funcionamiento, capturen toda la evidencia volátil. Y hay todo un procedimiento para capturar la mayor cantidad de evidencia volátil. Como comprenderán, no siempre se encuentra en el sistema de funcionamiento y si el sistema está apagado, aún así podríamos encontrar vestigios o rastros o evidencia de los datos, los cuales alguna vez residieron en la memoria RAM. Bueno, para no hacer la historia muy extensa, bueno, tenemos entonces en el directorio Windows un archivo, perdón, el directorio principal, un archivo de nombre pagefile. En este caso el archivo pagefile.zip tiene un tamaño de 1 giga. ¿Okay? Un análisis manual de este archivo sería simplemente utilizar el comando xtv y yo puedo previsualizar todo el contenido de este archivo pagefile. Son páginas de memoria copiadas al disco duro. Ahora, lo puedo abrir con el editor hexadecimal. Bueno, hay diferentes editores hexadecimales, pero en este caso lo voy a hacer así. Una manera muy sencilla de analizar este archivo de paginación es simplemente extrayendo cadenas. Y cuando me refiero a extraer cadenas, me refiero a extraer todo aquello lo cual pueda potencialmente ser una palabra o una palabra clave, la cual es también un procedimiento realizado en forense digital. Entonces aquí es simplemente extrayendo todo aquello lo cual se parezca a cadenas de texto desde este archivo pagefile.sys hacia otro archivo. Y estoy utilizando el comando "-tx para me muestre también el offset, es decir, la ubicación, el desplazamiento hacia donde se ubica la palabra clave, la cual estoy extrayendo. Entonces, si visualizo el archivo pagefile.sys strings, puedo ver cadenas de texto extraídas desde este archivo de paginación. Y pueden ver por ahí fácilmente cadenas, ¿okay? Algunas son inteligibles y otras podrían darles pistas de algo, tal vez alguna URL, alguna dirección IP, alguna dirección de correo electrónico, algo lo cual sea útil en su investigación. ¿Ok? Bien. Ahora, otro de los artefactos, bueno, este es el archivo de paginación, donde pueden encontrar páginas de memoria de la memoria principal o de la memoria RAM. Y otra área importante de investigación es el registro de Windows. El registro de Windows almacena una copiosa, excesiva y hasta grosera cantidad de información sobre el sistema y el usuario, bueno, la mayoría de usuarios, entre comillas, normales, vamos a denominarlos así, no conocen esa información se almacena. Y bueno, en el caso del registro de Windows, hay los archivos colmena, los archivos IPE. Bueno, cada archivo colmena almacena cierta información, ya esto lo conocerán luego. Hay una herramienta de nombre reglookup, ¿ok? Reglookup. Esta herramienta de reglookup me permite leer o hacer consultas a los registros o a los archivos colmenas donde se almacena
la información para el registro de Windows. Bueno, en el caso del registro de Windows hay todo también un análisis, una estructura, un procedimiento. Bueno, ya, reitero, esto lo visualizarán en el curso. Ok, pero con la herramienta RegLookup, yo, RegLookup, ¿ok? Voy a utilizar lo siguiente, ¿ok? Voy a utilizar RegLookup para consultar, en este caso, en primera instancia, una clave. No confundir clave, a ver, no voy a utilizar la palabra clave, mejor. Voy a consultar una llave, ¿ok? Porque el registro de Windows está estructurado como un árbol en jerarquía, con ramas y demás. Y bueno, hay toda una estructura de llaves, subllaves, valores, datos, tipos de datos y demás. Entonces, voy a leer desde el archivo software, que es donde se ubica la información del sistema Windows, o la versión o diferentes características del sistema Windows. Voy a leer la llave con la ruta Microsoft Windows NT current version. Entonces, voy a leer esa información. Hay mucha información al respecto. Y entre toda esa información, yo puedo encontrar, por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ups. Bueno, no se ve todo, pero ya. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Con el comando more. Ok. Entonces, pueden ver cómo, aparte de algunas llaves podrían estar codificadas o tener cierta codificación, la cual se puede interpretar manualmente. Ustedes pueden ver aquí, hay llaves donde pueden obtener información, por ejemplo, de la versión actual, del tipo de software, de la organización para la cual se registró, del nombre del producto, en este caso es un Windows 7 Ultimate, ¿ok? La raíz del sistema y del producto. Entonces, el registro de Windows almacena una copiosa y, reitero, excesiva cantidad de información. El registro de Windows proporciona información de, por ejemplo, los usuarios, los dispositivos USB conectados, programas instalados, archivos recientemente accedidos. Bueno, hay una excesiva, reitero, cantidad de información. Bueno, bueno, como siempre el tiempo es tirano, pero ya bueno, en el curso ustedes lo podrán encontrar. Bueno, una más para no irnos sin otro análisis. Bueno, el tema de los metadatos, les he mencionado, hay metadatos a nivel del sistema de archivos, pero hay también metadatos dentro de los archivos, es decir, datos incrustados o incorporados en los diversos tipos de archivos, los cuales también son muy útiles. Por ejemplo, en este caso, voy a tratar de buscar en el directorio en el cual monté la imagen forense, ¿ok? Documentos de extensión docx. ¿Ok? Documentos de extensión docx. Por eso es importante también realizar el montaje, porque yo puedo realizar búsquedas. Entonces, en esta búsqueda, por ejemplo, yo he encontrado dos archivos. ¿Ok? Bueno, esos archivos están eh, codificados. Les voy a mostrar aquí. Exif, tool. Por ejemplo, para este primer archivo, copy. Esta es una herramienta, Exif Tool, la cual me permite obtener los metadatos. Pueden ver allí cómo es, ¿ok? Un archivo el cual no me muestra muchos metadatos. Simplemente obtengo información como el tipo de archivo y nada más. ¿Ok? Si nosotros tratamos de abrirlos o revisarlo, bueno, esta tiene una codificación, una clave, para ser más exacto. Ok, bueno, ya el tiempo se nos va. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a buscar archivos PDF, por ejemplo. ¿Ok? Archivos PDF hay muchísimos, ¿correcto? Y podría analizar uno de ellos. Ahora, puedo realizar la misma herramienta, por ejemplo, ExifTool, o podría utilizar alguna otra. Solamente para propósitos del ejemplo, a ver, vamos a hacer esto rápido antes de finalizar. ¿Ok? Y por ejemplo, también con la herramienta ExifTool, puedo hacer este análisis de metadatos. Es decir, son datos incrustados o incorporados, los cuales muchas veces el usuario no tiene conocimiento, estos datos fueron incorporados, incrustados allí.
Por ejemplo, en este caso lo tenemos título, autor, el productor, es decir, el software con el cual se utilizó, el creador Microsoft Word, cuándo fue su fecha de creación, fecha de modificación. Y estos datos generalmente un usuario desconoce, existen, pero desde la perspectiva forense pueden ser importantísimos en una investigación. Hay diversos archivos los cuales tienen metadatos. Ok, bueno, eso ya lo veremos en el desarrollo del curso. Bueno, nuevamente están cordialmente invitados a participar en el curso. Ya le tienen allí el enlace. Yo les vuelvo a enviar. Vamos a ver muchísimo más. Ahí tienen todo el temario, todo el contenido. Todo esto lo vamos a desarrollar con ejemplos, demostraciones, tal y como lo hemos hecho en el presente webinar, cual es una breve y pequeña muestra de todo lo cual vamos a abarcar en el curso de informática forense. Cordialmente invitados. Bueno, todos los cursos virtuales, también los cuales dicto, están disponibles en video, también pueden adquirirlos, ahí tienen las diapositivas, también las publicaré, están los webinars gratuitos, las diapositivas publicadas, los artículos y documentos, tienen mi blog, y bueno, con todo agrado pueden visitarme en mi sitio web y a través de las redes sociales. Bueno, ya no hay tiempo para más. De mi parte, muchas gracias por su participación en el presente webinar, estoy seguro voy a encontrar a algunos de ustedes en el curso de Informativo Forense cuando inicia ya estos días. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias por su participación. Si quieren más información, a mi correo electrónico directamente, con todo gusto les voy a responder. Reitero, gracias por su información, gracias por su participación, perdón, y nos estamos viendo en el curso o en un próximo evento. Gracias, que tengan buen día. Chao.